Nunca imaginé que la persona que arruinaría mi historial financiero sería mi propio hermano y que mi familia intentaría obligarme a encubrirlo. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Nunca he sido una persona de andar debiendo. No porque sea perfecto ni nada, sino porque siempre me ha dado ansiedad eso de deberle dinero a alguien. Soy de los que pagan las cosas en el momento, de los que anotan fechas de pago en el calendario y guardan recibos por si acaso. Mi vida, hasta hace muy poco, era aburrida y ordenada. Trabajo, casa, llamadas ocasionales con mis papás, una que otra salida. Nada extraordinario, nada que te prepare para una patada en el estómago como la que me llegó ese día. Fue un martes en la mañana, todavía con el café a medio terminar, cuando mi celular empezó a sonar con un número desconocido. Normalmente no contesto, pero esa vez lo hice. No sé por qué. Tal vez porque en el display decía Ciudad de México y pensé que era algo del trabajo. Bueno, dije, medio distraído. El señor mencionó mi nombre completo, con cada letra correcta, sin dudar. Sí, soy yo. Le hablamos del área de cobranza para recordarle su pago pendiente del crédito personal contratado el mes pasado. Me reí. Literalmente me reí. Hasta pensé que era un call center con algún estafador principiante. Creo que se equivocaron, joven, contesté, moviendo la cucharita del café. Yo no tengo ningún crédito con ustedes. Hubo un silencio pequeño, incómodo. Señor, aquí en el sistema aparece que usted solicitó un préstamo presencial el día 14 del mes pasado, en una de nuestras sucursales. El monto fue registrado como aprobado y ya lleva un retraso de 17 días. Se me bajó la sangre. Sentí ese frío que no empieza en la piel sino adentro, como si alguien te estrujara desde el pecho. No, eso está mal. Nunca fui a esa sucursal. Nunca he pedido un crédito con ustedes. Debe ser un error, dije, ya sin ganas de sonar simpático. El tipo suspiró como alguien acostumbrado a que todos le digan lo mismo. Si gusta, puedo enviarle una copia del contrato al correo asociado con su cuenta, que es este, ¿verdad? Y mencionó mi correo, letra por letra. Dejé de mover la cucharita. Me enderecé. Sí, ese es mi correo. Perfecto, se lo mando en un momento. Si quiere aclarar la situación, tendrá que acercarse a la sucursal o llamar al área de fraude. Le puedo dar el número si gusta. Asentí aunque él no podía verme. Sí, pásamelo. Lo anoté todo, extensión, nombre del área, folio, protocolo. Cosas que, en ese momento, no tenía la menor idea de cómo usar, pero me aferraba a ellas como si fueran un salvavidas. Colgué. De pronto mi departamento se sintió mucho más pequeño, más oscuro. Mi café ya sabía a nada. Abrí el correo con las manos temblando. Ahí estaba, un archivo PDF con mi nombre completo, mi dirección, mi CURP, todo correcto. Luego, en la parte de abajo, una firma que se suponía que era mía. Pero no lo era. No se parecía ni remotamente. ¿Qué chingados es esto? Susurré, sintiendo que me sudaban las manos. Llamé al banco. Estuve como 15 minutos en espera, escuchando música horrible y la voz grabada que cada tanto repetía, su llamada es muy importante para nosotros. Cuando al fin me atendió una mujer del área de fraude, intenté explicarle todo. Ella me dejaba terminar las frases, pero yo sentía que me hablaba desde una distancia absurda, como si yo fuera un expediente más. Aquí indica que los documentos se presentaron físicamente, me dijo. Credencial, comprobante de domicilio y firma autógrafa. Pero no fui yo, repetí, sintiendo que mi voz sonaba tonta, casi infantil. Entiendo, señor. Necesitaremos que presente una aclaración formal. ¿Tiene idea de quién pudo haber tenido acceso a sus documentos? La pregunta me atravesó. No pensé en nadie en específico. No todavía. Pero sí sentí un nudo en la garganta. Uno de esos que aparecen antes de que la mente forme cualquier conclusión. No sé, contesté. Mis documentos están en mi casa. Siempre los tengo guardados. Ella me dio instrucciones, horarios, requisitos. Yo solo asentía. Cuando colgué, me quedé mirando el PDF otra vez. Mi nombre, mis datos, mi foto recortada de forma casi perfecta, y la firma, esa firma falsa que se veía como una imitación barata de algo que nunca había hecho. Me levanté, caminé por el departamento, intentando respirar. Todo me parecía demasiado real y demasiado absurdo al mismo tiempo. Como si estuviera dentro de un mal sueño burocrático del que no podía despertar. La pregunta volvió a sonar en mi cabeza, repetida como eco, ¿quién tuvo mis documentos?
Pero no tenía sospechas claras. No quería tenerlas. Era demasiado pronto para caer en paranoia. Era más fácil pensar que el banco se había equivocado, que era un caso más de identidad duplicada, de esos que salen en las noticias. Más fácil, pero no más verdadero. Cerré el archivo. Cerré el correo. Cerré el celular. Y me quedé sentado, con el corazón golpeando fuerte, sin saber todavía que ese era solo el primer golpe de algo mucho peor. No dormí bien esa noche. Me quedé dando vueltas, revisando mentalmente cada momento en que mis documentos habían salido de su cajita metálica, donde siempre los guardaba, pero no había nada fuera de lo normal, nada obvio, nada que me llevara a una pista real. Solo un pensamiento insistente que intentaba ignorar, alguien tuvo que haberlos agarrado. Eso era inevitable. Nadie puede pedir un crédito presencial sin presentar papeles físicos. Era algo tan simple como aterrador. Al día siguiente me fui temprano a la sucursal. Llegué con el estómago hecho nudo, cargando una mezcla de vergüenza y enojo que no sabía dónde poner. Me pasaron a un pequeño escritorio donde un empleado me pidió identificación, el folio que me habían dado y que esperara tantito mientras buscaban los documentos digitalizados del trámite. Tantito terminó siendo media hora. Media hora sentado, viendo cómo la gente entraba y salía, cómo los empleados bromeaban entre ellos, cómo el mundo seguía su ritmo mientras yo me sentía atrapado en una película de mala calidad donde todo me pasaba encima sin pedir permiso. Finalmente, el empleado regresó con una carpeta impresa. Aquí está, señor, me dijo, entregándome un manojo de hojas que me parecían más pesadas de lo que deberían. Las puse sobre el escritorio. Mi respiración se volvió más lenta. En la primera hoja estaba mi foto, la misma que aparece en mi credencial. En la segunda, mi dirección, mis datos, mi CURP. Después, una copia de mi comprobante de domicilio, exactamente el que tenía guardado en casa. Era imposible ignorar la sensación de que alguien había entrado a mi vida sin tocar la puerta. Pero lo peor vino después. En la parte final del contrato, justo donde debía ir mi firma, se veía un garabato que pretendía ser mi trazo. Era torpe, tembloroso, completamente distinto. Era, a simple vista, una falsificación barata, pero suficiente para que el banco lo hubiera aceptado. Esto no es mío, dije, más para mí que para él. Sí, entiendo. Muchas personas se sorprenden cuando ven documentos falsificados, respondió como si estuviera hablando del clima. Oiga, ¿esto se hizo aquí? En esta misma sucursal, sí. De hecho, en el sistema aparece quién atendió ese día, qué ventanilla, a qué hora. Señaló un campo del documento y lo leí. 14 de hace un mes. 3:48 de la tarde. Era un horario en el que yo estaba trabajando. Podía probarlo. ¿Puedo ver la copia original de los documentos? Pregunté. Claro, aquí están las imágenes que se escanearon para el trámite. Me giró el monitor. Y ahí lo vi, mi credencial, completa. La foto era la mía. El plástico era el mío. El desgaste en una esquina era exactamente el mismo. Sentí que me punzaba la nuca. Pero, ¿cómo? Balbuceé. Señor, el empleado bajó un poco la voz, como si quisiera ser discreto. No es la primera vez que vemos casos así. A veces alguien muy cercano toma los documentos, los pide prestados, los agarra sin permiso, ¿cómo que cercano? Pregunté, tensando la mandíbula. Él dudó. Pues, familiares, compañeros de casa, parejas, gente así. Usted sabe, alguien que haya tenido acceso físico. Me quedé mirando el monitor, sin parpadear. Familiares. La palabra me cayó como un ladrillo en el pecho. Al principio no pensé en nadie específico. Me repetí que no debía hacerlo. Pero en lo profundo, una idea empezó a escarbar. Aquel día, hace meses, cuando mis documentos desaparecieron una noche y luego aparecieron misteriosamente al día siguiente en otro cajón. Yo había creído que los había movido sin querer. Lo había comentado en casa, y él, mi hermano, solo dijo, a lo mejor se te fueron las cabras, güey. Me había reído, pensando que sí, que podía pasarle a cualquiera. También recordé cuando hace unas semanas me pidió mi identificación para checar un número, según él, un trámite que necesitaba hacer online. Le dije que no, que mejor buscara la información por su cuenta. Se rió, me llamó exagerado y lo dejamos ahí, aunque estuvo raro. Raro en un modo que en ese momento preferí ignorar. Y luego, las conversaciones con mis papás, de cómo él había estado batallando con dinero, de cómo cada mes salía con una historia distinta.
de cómo la familia siempre terminaba apagando incendios que él mismo provocaba. Yo nunca pensé que se atrevería a algo así. O no quise pensarlo. El empleado me devolvió los papeles y me pidió que firmara la solicitud de aclaración. ¿Tiene idea de quién pudo haber sido?, me preguntó otra vez. Me quedé callado. No quería decirlo. No sin pruebas. No sin estar seguro. No sin antes hablar con él. No, respondí al fin. Aún no. Salí del banco sintiendo que el aire estaba más pesado. Caminé sin rumbo por unos minutos, mirando mis pasos como si fueran de otra persona. Cada recuerdo que surgía encajaba con demasiada facilidad, como si el rompecabezas hubiera estado armado desde siempre y yo apenas lo estuviera volteando a ver. No quería pensar que mi propio hermano me había hecho eso. No quería, pero la idea estaba ahí, creciendo, respirando, apretando el pecho desde dentro. Y la culpa llegó enseguida. ¿Cómo podía siquiera sospechar? ¿Qué clase de persona era yo por pensar en él? Pero ¿qué clase de persona sería él si de verdad lo había hecho? Me dolía la cabeza. Sentí náuseas. Al final, ya no pude más. Tomé el celular. Le mandé un mensaje simple, casi frío: ¿podemos hablar? Es importante. Mientras esperaba la respuesta, una certeza silenciosa se instaló en mí. No absoluta, no final, pero suficiente para hacerme temblar. Tenía que confrontarlo, aunque todavía no estuviera preparado para escuchar lo que tenía que decirme. La respuesta de mi hermano tardó casi 2 horas en llegar. 2 horas que se sintieron larguísimas, llenas de pensamientos que no quería tener. Cuando finalmente me contestó, solo puso: sí, vente. Sin emojis, sin tono, sin nada. Esa falta de emoción me dio más miedo que cualquier otra cosa. Tomé un taxi. Durante el camino, miraba por la ventana sin ver nada. Mis manos sudaban, y me las limpiaba contra el pantalón una y otra vez. Algo en mi pecho decía que iba a escuchar lo que no quería escuchar, que lo que había estado intentando negar en mi mente se estaba preparando para salir a la luz. Llegué a su departamento. Toqué la puerta 2 veces. Tardó en abrir, como si estuviera decidiendo si quería verme o no. Cuando por fin jaló la manija, apareció con una expresión rara, entre cansancio y molestia. ¿Qué pedo?, dijo, como si yo fuera el que venía a molestarle. Necesito hablar contigo, respondí, entrando sin esperar invitación. No me dijo nada, solo se apartó y cerró la puerta. El departamento olía a humedad y a cigarro, como siempre. Tenía latas vacías en la mesa y ropa tirada en el sillón. Todo igual, todo como antes. Excepto yo, que ya no me sentía igual. ¿Qué pasó?, preguntó mientras se cruzaba de brazos. Me quedé parado frente a él, respirando hondo. Hoy estuve en el banco. Y, dijo, levantando una ceja, fingiendo no entender. Dicen que pedí un préstamo hace un mes. Un crédito que está a mi nombre. No reaccionó. Ni sorpresa, ni enojo, ni risa. Nada. Solo un silencio espeso. Me mostraron los documentos que usaron, continué. Eran mis papeles. Mi credencial. Mi comprobante. Hasta una firma falsa. Todo. Su mandíbula apretó apenas un poco. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Pero lo vi. ¿Y yo qué?, respondió de inmediato. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Su tono cambió. Ya no era indiferencia. Era defensa. Defensa anticipada. Lo conocía bien. Ese tono siempre aparecía cuando había hecho algo y no quería admitirlo. No he dicho que seas tú, mentí, aunque ambos sabíamos lo contrario. Solo quiero preguntarte, ¿agarraste mis documentos hace unos meses? ¿Qué? No mames. ¿Por qué haría eso?, dijo, con una risa nerviosa, exagerada. Tú dime, respondí, sin subir la voz. ¿Los agarraste? Se pasó la mano por el cabello. Miró hacia la ventana. Luego a mí. No decía nada. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Me acuerdo, seguí, de cuando desaparecieron por un día. Tú estabas en la casa. Fuiste el único que entró a mi cuarto. ¿Y eso qué?, disparó, rápido, defensivo. También me acuerdo cuando me pediste mi identificación para checar un número. Y de que últimamente has tenido problemas de dinero. Mucho. Y que siempre estás buscando oportunidades. Él me miró con rabia. ¿Y ahora ya me estás acusando de ratero o qué? Solo estoy preguntando algo que necesito saber. Se hizo un silencio que no pude sostener. Me ardía el pecho. Él empezó a caminar de un lado a otro del departamento, con las manos en la cabeza, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. Finalmente se detuvo. Me vio. Y su mirada cambió.
No fue súbita. No fue dramática. Solo dejó de actuar. Mira, dijo bajito, sin el tono agresivo de antes. No es lo que piensas. Esa frase, esa maldita frase, me confirmó todo. Nadie inocente empieza así. Entonces dime qué es, repliqué, sintiendo que mis piernas temblaban. Él tragó saliva. Solo, necesitaba un empujoncito, güey. Un poquito de lana para salir de un pedo. Nada más. ¿Pediste un préstamo a mi nombre? Sentí que mi voz se quebraba. No pensé que fuera para tanto, respondió, bajando la mirada. Iba a pagarlo. Neta. En cuanto me saliera el trabajo que te dije. Solo, se me juntó todo. Me quedé inmóvil. No sabía qué sentir primero, enojo, tristeza, decepción. Lo único que pude decir fue, ¿usaste mis documentos? Sí, susurró. ¿Entraste a mi cuarto? Sí. ¿Falsificaste mi firma? Pues sí, güey, pero, no lo digas así, suena culero. Me reí. Una risa amarga, hueca, que terminó convirtiéndose en algo parecido a un sollozo que no dejé salir. Me jodiste, cabrón. Exploté por fin, aunque sin gritar. ¿Sabes en qué pedo me metiste? Ya te dije que lo voy a pagar. Solo dame chance. Dame tiempo. ¿Tiempo? ¿Más del que ya tuviste? Ni siquiera me avisaste. Ni un mensaje, nada. Si el banco no me llama, ¿qué? ¿Ibas a seguir así como si nada? Mi hermano se dejó caer en el sillón, hundiendo la cara entre las manos. No quise que te enteraras así, murmuró. Pero ya estaba hasta la madre de todo. No tenía a quién pedirle. Tú siempre dices que estás bien organizado, que tienes todo en orden. Pensé que no te causar un pedo tan grande. Pensé que lo gestionaba rápido y ya. Escuchar eso fue peor que cualquier insulto. No se trataba de necesidad desesperada. Era comodidad. Era abuso. Era traición disfrazada de lógica absurda. Necesito que vayas al banco conmigo, le dije, intentando recuperar algo de control. Necesito que aclares lo que hiciste. Que les digas que tú pediste el préstamo. No, respondió inmediatamente. ¿Estás loco? Me van a chingar. Me van a meter quién sabe dónde. Por favor, güey, no hagas esto. Me dejaste una deuda enorme, repetí, como si él no lo entendiera. Te juro que la voy a pagar. Dame 2 semanas. 3, máximo. Déjame resolverlo a mi manera. No seas culero. Eres mi carnal. Me quedé ahí, mirándolo. Él no lloraba. No estaba arrepentido. Solo estaba asustado de las consecuencias. Y esperando que yo cargara con ellas. Una ola de tristeza me cayó encima. No era coraje. Era duelo. ¿Por quién pensé que mi hermano era? Por la idea de familia que estaba perdiendo en ese instante. Me levanté. No puedo prometerte nada, le dije. Tengo que pensar en lo que voy a hacer. Él asintió, desesperado, estirando la mano como si quisiera detenerme. Neta, güey, no me jodas. Déjame arreglarlo. Confía tantito en mí. No tuve fuerzas para responder. Abrí la puerta y salí sin voltear. En las escaleras del edificio, me recargué en la pared. Respiré hondo. Me temblaban las manos, las piernas, la voz que ya no estaba usando. La confirmación estaba ahí. Cruda. Completa. Mi propio hermano había usado mi identidad. Y ni siquiera se daba cuenta de lo que había roto. Contárselo a mis padres fue casi tan difícil como descubrir la deuda en sí. No porque no supiera cómo decirlo, sino porque ya imaginaba cómo sería la reacción de cada uno, y aún así, me sorprendieron. Se los dije en la sala, con los papeles en la mano, sintiendo el pulso en las sienes. Él usó mi nombre, mis documentos. Y ahora estoy con una deuda que no hice. Mi padre fue el primero en reaccionar, como siempre. Cruzó los brazos, frunció el ceño y soltó un suspiro largo, impaciente, como si yo estuviera exagerando. Estaba desesperado, dijo. Tú sabes cómo es. Si tú no ayudas, él tiene que buscar soluciones. Me quedé en silencio un segundo, procesando. Porque no solo estaba minimizando, estaba culpándome. ¿Soluciones? ¿Robar mi identidad es una solución para ti? No lo robó. Lo tomó prestado. Y ya va a arreglarlo, insistió. Lo último que necesitamos ahora es que vayas a denunciar y destruyas la familia. Esa frase me dio más rabia que todo el resto. Mi madre, por otro lado, no dijo nada. Nada. Se quedó sentada al borde del sofá, con las manos apretadas entre las piernas, mirada perdida en algún punto del piso. Ni me defendió, ni lo defendió a él, ni preguntó nada.
Su silencio era denso, casi una presencia separada dentro del cuarto. Y ese silencio decía mucho más que cualquier palabra. Podía sentir la división justo delante de mí, mi padre hablando demasiado, intentando organizar la narrativa. Mi madre callada, como si se hubiera dado por vencida. Y yo, sola, porque cuanto más hablaba mi padre, más entendía algo que me golpeó como un balde de agua fría. Si yo quería resolver esto, iba a tener que hacerlo sin ellos. A partir de ese momento la tensión aumentará como si alguien ajustara un volumen que antes estaba bajo. Mensajes de mi padre diciendo que yo estaba reaccionando mal. Mensajes de mi madre pidiendo que no peleemos por esto. Llamadas perdidas de mi hermano, como si quisiera dar su versión antes de que yo tomara una decisión. Y en medio de todo eso, una notificación que apareció en mi celular al final de la noche: intereses acumulados, nuevo saldo actualizado. El número había aumentado. Cada día que pasaba empeoraba. Cada día que yo demorara, más caro sería. Pero si denunciaba, mi padre me acusaría de destruir la familia. Si no denunciaba, yo me destruía a mí mismo. Esa era la tensión moral exacta que ellos querían que yo cargara. Solito. La llamada llegó un martes en la mañana, cuando yo estaba en el trabajo tratando de fingir que mi vida no se estaba desmoronando. Vibración del celular, número desconocido, esa presión en el pecho de quien espera una mala noticia. Atendí. Una voz firme, casi robótica, dijo: «Señor, necesitamos informarle que su deuda está a punto de ser judicializada». Sentí como si me hubieran golpeado en la nuca. ¿Cómo? ¿Cómo que judicializada? Estoy tratando de esclarecer esto. Ya reporté inconsistencias. Entendemos, respondió, sin emoción, pero la falta de pagamento ha seguido. Los montos aumentan cada día. Cada día. Me dieron un número de protocolo que anoté en un post-it con la mano temblando. Parecía un detalle tonto, pero ver mi letra tan torcida me dio una sensación extraña, como si hasta mi caligrafía estuviera quebrando conmigo. Salí y fui directo al baño del trabajo porque sentía que no podía respirar bien. El agua fría en la cara no me ayudó. Nada me ayudó. Decidí llamar al banco yo mismo, para negociar, para entender, para hacer algo antes de que aquello se descontrolara por completo. El empleado tardó en revisar mi historial. Escuché el sonido del teclado durante largos segundos, como si contara cada pulsación. Y entonces lo dijo. «Señor, veo aquí otros movimientos». ¿Otros qué? Otros créditos. 2 adicionales. Están hechos en sucursales diferentes. Primero pensé que había escuchado mal. Luego sentí un calor subir por mi cara, una mezcla de náusea e incredulidad. Eso es imposible, imposible. Los documentos coinciden. Incluso aparece el mismo comprobante de domicilio. Pero no fui yo. Silencio corto. Luego, la frase que me apretó el pecho: «Señor, esto no parece un error. Recomiendo que considere un reporte por suplantación de identidad». Ahí. Justo ahí. Sentí la cuerda romperse. No fue un accidente. No era un impulso desesperado. No era un se equivocó. Era un padrón. Una conducta. Una secuencia de fraudes que llevaba mi nombre, mi dirección, mi vida como escudo. Me sentí cercado. Teléfono en la mano. 3 notificaciones del banco. Un correo nuevo entrando con el asunto: actualización de su saldo pendiente. Todo se aprieta al mismo tiempo. Salí del trabajo más temprano sin pedir permiso. Caminé casi automáticamente hasta llegar a casa. Me senté en la orilla de la cama con todos los papeles encima de las pernas: extractos, cartas, prints de la app, correos del banco. Uno por uno, los fui tocando con los dedos, como si fueran pruebas físicas de una quiebra que no daba más para ignorar. Mi hermano no había tomado prestado nada. No había cometido un error. Simplemente había decidido que era un recurso disponible. Alguien a quien podía explotar sin remordimientos. Y yo, ya no podía vivir así. Responsabilidad en lugar de autopreservación. Honrar a la familia en lugar de protegerme de ella. Salvar a alguien más en lugar de no permitir que me destruya. La balanza, por primera vez, se movió sola. Denuncia. Corta lazos. No fue una decisión moralmente correcta. No fue una decisión heroica. Fue supervivencia. Respiré hondo, cogí el móvil y anoté en una libreta lo que tenía que hacer al día siguiente: ve al banco con todos los documentos. Abre el informe de reemplazo formal. Consulta con un abogado. Notificar a mis padres solo cuando todo esté en marcha. Apoyé la cabeza en la pared y miré al techo, completamente vacío. La sensación ya no era solo miedo. Era algo más sólido, más pesado,
más definitivo, era el fin. Al día siguiente fui al banco con todos los documentos en una carpeta azul que ni siquiera podía cerrar bien. Dormí poco, casi nada, pero me desperté con esa extraña sensación de que, aunque todo era un desastre, ya no estaba en pánico. Era como si lo peor ya hubiera pasado y ahora solo me quedaba seguir adelante. La gerente revisó los papeles con atención. Me pidió identificación, preguntas, protocolos, formularios. Al final dijo, con una gravedad que confirmó todo lo que ya sabía: sí, señor. Esto es suplantación de identidad. Hay fundamento suficiente para abrir el reporte formal. Firmé, rubriqué, tomé fotografías de todo. Entregué la copia de mis denuncias. Salí con un recibo en la mano que parecía más pesado que todos los papeles juntos. Una mezcla de alivio y derrota. Luego fui a la comisaría a presentar una denuncia formal contra mi hermano. No pensé que temblaría tanto al pronunciar la sentencia: vengo a denunciar a mi hermano por fraude y suplantación de identidad. El policía apenas levantó la ceja, como si escuchara eso todos los días. Para mí, sin embargo, fue una frase que desgarró algo por dentro. Lo llené todo. Lo firmé todo. Y cuando por fin me entregaron el número de la boleta de calificaciones, sentí un dolor agudo en el estómago. Culpa. Seguido de otra sensación, más baja y densa, que venía de otro lugar: alivio. No un alivio feliz. Un alivio triste y resignado, como soltar una cuerda que ya te cortaba la mano. A partir de entonces, todos se dieron la vuelta. Mi padre me llamó ese mismo día, gritando desde el principio: «Estás loco, ¿cómo pudiste? Es tu hermano, tu sangre». Intenté mantener la calma. «Papá, él me robó. Me endeudó. No puedo cargar con eso. La familia se protege, ¿qué clase de hijo hace eso?». No respondí. No valía la pena. No quería entender, solo quería culpar a alguien. Y ese culpable era yo. Mi hermano también me envió mensajes. 3 seguidos, largos, confusos, agresivos y victimistas a la vez. «¿Por qué haces esto? Podríamos arreglarlo. No te pases de verga, güey, ya estás siendo exagerado. Si querías ayudar, era solo decir, no armar este desmadre». Como si yo hubiera tenido culpa. Como si yo hubiera creado el caos, no él. Lo leí todo sentado en la cama, sin poder mover la cara. Después, apagué la conversación completa sin responder. Y ahí mismo tomé la decisión final: bloqueé su número. Bloqueé sus redes. Bloqueé todo. Porque cada uno de sus mensajes era otro intento de tirar de la cuerda que ya había decidido soltar. También dejé de contestar las llamadas de mi padre. No porque quisiera pelear, sino porque cualquier contacto con él era solo más veneno. Mi madre envió un breve mensaje de audio que decía simplemente: «Cuida de ti». No sé qué decir. Y aunque solo fueron unas pocas palabras, lloré al escucharlas. Porque era el máximo apoyo que podía brindarme, y aún así era muy poco. En los días siguientes, presenté la solicitud formal de disputa de deuda. Más papeleo. Más procedimientos. Más líneas. La burocracia continuaba, pero dentro de mí, algo ya estaba decidido, firme, quieto. Había hecho lo que tenía que hacer. Y, al mismo tiempo, había perdido algo que jamás recuperaría. En la última reunión en el banco, tras entregar el último documento, salí a la calle y me quedé allí, observando el movimiento de la gente, el ruido de la ciudad, como si todo fuera normal. Y yo, por dentro, era como una casa después de un incendio, en pie, pero llena de manchas negras en las paredes. Me guardé el móvil en el bolsillo. Respiré. Y me alejé del banco sin mirar atrás. No hubo final feliz. No hubo reconciliación. No hubo abrazo. Solo una comprensión silenciosa: la familia, a veces, es quien más te puede hacer daño. Y al aceptarlo, sentí ese mismo silencio instalarse en mi interior, pesado, triste, pero finalmente mío.